Buenos días, amados hermanos. Buenos días, personas que ve y oye hoy este mensaje. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les invito a que por favor, junto conmigo, cerremos nuestros ojos y oremos entregando este tiempo al Señor. Padre Santo, gracias por permitirnos hoy acercarnos a ti confiadamente, al trono de la gracia, a través de nuestro Señor Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, en quien creemos y esperamos con una fe sincera. Y gracias por ese depósito sobreabundante de tu Espíritu Santo, con el que nos llenas, Señor, nuestro ser interior, para reflejar tu carácter y vivir para ti, agradándote con todo nuestro corazón. Te alabamos, glorificamos y exaltamos tu santo nombre, porque solo tú eres digno de toda la alabanza y de toda la adoración. Rendimos todo nuestro ser en este momento. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo entregados a ti para recibir hoy la porción de la palabra que tienes preparada para cada uno de nosotros. Y gracias por concedernos a través de tu Hijo amado Jesucristo el ser ministrados por tu Santo Espíritu. Amén. Amados, el tema para hoy lo he titulado Un legado de fe y carácter. La prédica, la mejor herencia. El propósito, dejar a nuestros hijos y nietos naturales y a nuestros hijos espirituales la mejor herencia que perdure para vida eterna. La base escritural está en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 5 al 6 y 13 al 14. Amada iglesia, inicio este tiempo recordando que hace 4 años compartí sobre el legado de vida. Y recuerdo que mirábamos el significado de lo que era legado y era igual a herencia, y era dejar un testamento de los bienes que se tienen cuando la persona fallece y lo que se le traspasa a otro. Sin embargo, nosotros hacíamos énfasis en el legado espiritual. Decíamos que qué bueno los que puedan dejar un legado de bienes a sus hijos, quizás también a sus nietos o a otros familiares, pero hacíamos énfasis en que nosotros dejáramos un legado de vida sembrando en nuestros hijos salvación, vida eterna y el reino de los cielos, recibir como herencia el reino de los cielos. Y fuimos a la palabra para mirar estos 3 aspectos. Pero hoy voy a dar como inicio a la prédica de hoy, el compartir sobre la mejor herencia con el enfoque en un legado de fe y carácter. Y amada iglesia,
la mejor herencia que tú y yo podemos dejar a nuestros hijos y nietos naturales y a nuestros hijos espirituales es la herencia espiritual. Esta herencia espiritual no es sino una nueva vida en Cristo, en bendiciones y en oportunidades en servicio a Dios. Y que es el legado que pasamos a nuestros hijos y a nuestros nietos naturales y a nuestros hijos espirituales. La herencia o legado de fe no es perecedera, no es fugaz, es permanente, perpetua, constante y para vida eterna. Y les invito a que junto conmigo leamos la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 5 y 6 y versículos 13 y 14. Lo que vamos a leer es el consejo del apóstol Pablo a su hijo espiritual, a su discípulo Timoteo. Y dice la palabra: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Veamos qué aprendió Timoteo de la madre y de la abuela y qué consejo recibió de Pablo. Pues de la madre y de la abuela, Timoteo aprendió las sagradas escrituras, las cuales dan sabiduría para la salvación por fe en Cristo Jesús, para alcanzar la vida eterna y heredar el reino de los cielos, con una fe no fingida, con una fe sincera. ¿Y qué consejo recibió del apóstol Pablo? Avivar el don de Dios que estaba en él por medio de la imposición de manos y el oír en fe y amor para retener la forma de las sanas palabras y guardar el buen depósito del Espíritu Santo. Amada iglesia, por fe somos salvos, por fe vivimos. Y con nuestro diario vivir en fe, estamos como padres y como madres sembrando en nuestros hijos y en nuestros nietos naturales y en nuestros hijos espirituales un legado de fe, una herencia de fe. Así como lo hizo la abuela Loida y la madre Eunice con Timoteo. Y los consejos que demos de la palabra de Dios, como el apóstol Pablo lo dio a Timoteo, que al oír la palabra de Dios por fe y en amor, nuestros hijos y nuestros nietos naturales y nuestros hijos espirituales retengan
la forma de las sanas palabras y guarden el buen depósito del Espíritu Santo que mora en nosotros. Que aviven el don de Dios que hay en ellos por la imposición de nuestras manos. Y la imposición de nuestras manos no es sino la transferencia de lo que tú y yo tenemos, que no es nuestro, es de Dios, y que lo pasamos a nuestros hijos y nietos naturales y a nuestros hijos espirituales. Amada iglesia, dejar en nuestros hijos y nietos naturales y en nuestros hijos espirituales la mejor herencia, un legado de fe y de carácter, requiere de tiempo. Vuelvo y digo, dejar en nuestros hijos y en nuestros nietos naturales y en nuestros hijos espirituales la mejor herencia, un legado de fe y de carácter, requiere de tiempo. ¿Y cómo dejamos un legado de fe perdurable a nuestros hijos y nietos naturales y a nuestros hijos espirituales? Teniendo muy claro y enseñándoles lo que es la fe. Y en el libro a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, se nos habla de lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y nosotros esperamos es al Señor Jesús, y la convicción de lo que no vemos, aún no lo vemos. Nacimos y no lo hemos visto aún, pero en Él esperamos. Amada iglesia, tu fe y mi fe es la certeza de la espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para vivir con Él por toda una eternidad. A quien no hemos visto aún físicamente, pero en quien creemos que obra a través de su Espíritu Santo en nosotros. Y hemos visto sus milagros en nosotros. Y hemos visto la restauración y restitución en las relaciones rotas. Hemos visto la restauración y la restitución en las finanzas acabadas. Hemos visto la restauración en las sanidades de los cuerpos enfermos, en las sanidades de las almas heridas. En Jesucristo. Es en quien está nuestra fe y es el que ha estado y sigue invirtiendo en nuestro ser interior día tras día y ha venido transformando nuestro corazón hasta que llegue a la estatura de Cristo, como escrito está en el libro a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Luego, ¿cómo dejamos un legado, una herencia de fe en nuestros hijos y nietos naturales y en nuestros hijos espirituales? Primero, en un pacto con Dios, a través de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones por fe y consagrarnos a Él para vivir para Él, con Él y en Él. Aunque no lo hemos visto físicamente, hemos creído a su palabra y en ella somos formados. Y un segundo punto, cómo dejamos un legado, una herencia de fe en nuestros hijos y nietos naturales y en nuestros hijos espirituales. Un segundo punto,
en demostración de ejemplo de la palabra de Dios. Algo que el dinero no puede comprar, ni la muerte puede quitar. Es un tesoro de gran valor. Es la mejor herencia, la cual por fe recibimos y por la fe en ella caminamos sirviendo a Dios. La palabra de Dios sembrada en nuestros hijos y nietos naturales y en nuestros hijos espirituales. ¿Cómo? Con que hagan la oración de fe, con el enseñarles a obedecer la palabra de Dios y a poner sus vidas al servicio de Dios, desde donde estén, en los cargos que desempeñen. Esa es la mejor herencia y el legado de fe que dejamos sembrada en ellos. Y lo hacemos con el ejemplo. Cuando tú, amado hermano, y yo leemos y meditamos la palabra de Dios, la ponemos por práctica. Y nuestros hijos y nietos naturales y nuestros hijos espirituales ven que pase lo que pase, la palabra de Dios es nuestro manual de vida. Nos sostiene, nos sustenta, nos da la fuerza para levantarnos cuando hemos caído y continuar. Que aunque haya diferencias como pareja, haya diferencias entre padres e hijos, haya diferencias entre hermanos, haya diferencias como familia, el perdón, la bendición, el hablar bien de todo y de todos, el hacer el bien y el agradecimiento es el reflejo de Dios en nuestras vidas diariamente y que nos une y nos mantiene en armonía. Amado hermano y amada hermana, tú quizás ahora estás planeando iniciar un hogar o quizás ya lo has iniciado hace un año, hace 2 años, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. Mi esposo y yo lo iniciamos hace 36 años. Y si aún Dios Padre nos presta la vida y nos tiene aquí en la tierra, es con un propósito y nos está dando la oportunidad para que tú y yo sembremos bien en nuestros hijos y nuestros nietos naturales, en nuestros hijos espirituales, para que ellos alcancen la mejor herencia, la herencia espiritual y la vida eterna. Reflexionemos. Los invito a que hagamos un pare en nuestro diario vivir. Y si necesitamos corregir alguna actitud o algunas actitudes en nuestro ser interior, con respeto les digo que con humildad nos sometamos a Dios y Él invertirá en ti y en mí para que sembremos una fe no fingida, una fe sincera y un buen ejemplo del manual de vida. Ahora interroguémonos cómo dejamos un legado de carácter perdurable en nuestros hijos y nietos naturales y en nuestros hijos espirituales. El apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en los versículos
6 y 14 específicamente, les dice, te aconsejo, le está dando un consejo. ¿Cuál es? Que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le dice Pablo. Y que guarde, le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amada iglesia, ese es el legado de carácter que tú y yo dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos naturales y a nuestros hijos espirituales. El consejo sabio, el consejo de la palabra. ¿Y cuál consejo? Primero, avivar el don de Dios que hay en nuestros hijos y en nuestros nietos naturales, y que el don que hay de Dios que hay en nuestros hijos espirituales, avivar ese don por la imposición de nuestras manos. Tú y yo no podemos dar lo que no tenemos. Es necesario estar tan conectados a Dios a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y quiero en este momento traer aquí a colación un ejemplo, dos ejemplos específicos con respecto a la imposición de manos. Resulta que cuando nuestros hijos estaban más pequeños, cuando Paulita tenía como 12 años, Katica tenía 9 y Dieguito tenía 8 años, cuando nos reuníamos en la sala a compartir la palabra, a orar y a compartir la palabra, en un momento determinado que estábamos orando, en mi corazón empezó un sentir tan fuerte de imponer las manos sobre nuestro hijo Diego Andrés Ramírez Jiménez, y como esa voz interna va a recibir el bautismo en espíritu. Y entonces me acerqué a nuestro hijo y le impuse las manos, y orando él cayó al piso y él empezó a orar en lenguas y él lloraba. Entonces, amados hermanos, este ejemplo es para que si tú no lo has hecho, lo hagas. Tú estés tan conectado con Dios Padre a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, que puedas escuchar la voz de Dios cuando te hable en momentos específicos para con tus hijos y nietos naturales o con tus hijos espirituales, y estés tan presto para imponer manos y ver al Espíritu de Dios obrando. Pero otro caso, cuando nuestros hijos, después de haber recibido al Señor y haber empezado ese camino en el Señor, en plena adolescencia, se encontraron ante una cruda realidad, y escoger entre el Señor o escoger entre las cosas vanas del mundo. Y en un momento determinado, ellos trataron de desviarse, y en ese momento, cuando ellos dormían, junto con mi esposo, el pastor Rubén y yo, cuando ellos dormían, nos acercábamos e imponíamos manos sobre ellos y declarábamos y establecíamos la palabra de Dios sobre la vida de ellos, creyendo que ellos serían usados por el Señor, creyendo que ellos le servirían al Señor, y declarábamos que le servirían en la alabanza, tocando instrumentos y cantando, y que le servirían con las profesiones que ellos iban a tener. Y realmente lo que allí orábamos en secreto, lo que allí orábamos los dos tomados de las manos, imponiendo las manos sobre nuestros hijos, muchas de esas palabras establecidas sobre nuestros hijos, Dios nos ha prestado la vida y nos ha permitido verlas. Y es esto con lo que quiero animarles, para que ustedes, mis amados hermanos, y yo sembremos en la vida de nuestros hijos a través de la imposición de nuestras manos. ¿Cómo dejamos un legado de carácter que perdure a nuestros hijos
y a nuestros nietos naturales y a nuestros hijos espirituales. Segundo punto, guardando, aconsejándoles a guardar el buen depósito por el Espíritu Santo, que nos fue dado como anticipo, como arras, con el cual fuimos sellados por nuestro Señor Jesucristo como hijos de Dios, como está escrito en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 22. Y es un tesoro de gran valor. La mejor herencia recibida, que es el buen depósito sobreabundante del fruto del Espíritu Santo que hay en ti y en mí, y es que se refleja en nosotros el carácter de Cristo a través tuyo y a través mío, como padre y como madre, y el que esparcimos sobre nuestros hijos y nietos naturales y sobre nuestros hijos espirituales, invirtiendo en ellos poco a poco. Requiere de tiempo, poco a poco. ¿Cómo? Con la oración, con la alabanza, con la lectura de la palabra y el cambio que produce en nuestra vida cada día, como lo es el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Ese carácter, poco a poco, requiere de tiempo, lo vamos sembrando en nuestros hijos y nietos naturales y en nuestros hijos espirituales. Y es la bendición de Dios con la que serán bendecidos las generaciones siguientes después de nosotros. Amados, ¿qué del carácter de Cristo que se está formando y desarrollando en nuestro ser interior, como lo es el verdadero amor, el gozo de la salvación, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza? ¿Qué de ese carácter de Cristo está fluyendo de tu interior para ser sembrado? Pero lo que aún no esté fluyendo, permite que empiece a fluir y se fortalezca por el Espíritu Santo en ti y en mí para sembrarlo en nuestros hijos, en nuestros nietos naturales y en nuestros hijos espirituales como legado de carácter de Dios, como la mejor herencia que alcance la vida para la vida eterna. Y allí donde estás y aquí donde estoy, permitamos al Espíritu Santo obrar en medio de nosotros, en nuestro corazón, para que a partir de hoy sea transformado nuestro ser interior. En lo que aún nos falta crecer, en el fruto del Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí. Ese depósito que está en cada uno, pero que no le hemos permitido aflorar a causa del pecado. Anhelemos ponernos a cuentas con Dios y ser llenos con la llenura del Espíritu Santo para fluir en ese fruto del Espíritu de Dios y sembrar día tras día durante el pasar del tiempo una fe no fingida, una fe sincera, un ejemplo del carácter de Cristo a través de la obediencia a la palabra de Dios. Amados hermanos,
les invito en este momento a cerrar sus ojos y a orar conmigo. Padre, en tu Hijo amado Jesucristo y a través de tu Espíritu Santo, nos presentamos delante de ti para suplicarte perdón por nuestras equivocaciones, por el egoísmo de pensar quizás solo en nosotros y por las competencias internas en nuestro hogar, poniendo por encima de todo nuestros pareceres y no tus decretos y tus ordenanzas, Señor, para nuestras vidas, para nuestra relación de pareja, para nuestra relación con nuestros hijos, para la relación con nuestros demás familiares, afectando nuestra sana convivencia y el agradarte a ti. Perdónanos en lo que no hemos dado un buen ejemplo de fe y de carácter de Cristo en nuestras vidas para con los demás. Hoy nos rendimos a ti, Dios Padre, y recibimos tu perdón a través de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo. Y clamamos y rogamos y te suplicamos a ti para que nos llenes con la llenura de tu Espíritu Santo y seamos fortalecidos en nuestro ser interior y fluya el fruto de tu Espíritu Santo a través de nuestro diario vivir. Y con nuestro ejemplo sembremos en nuestros hijos y en nuestros nietos naturales y en nuestros hijos espirituales con el pasar del tiempo que tú nos prestas, Señor, sembrar ese legado de fe y de carácter y que quede arraigado en sus corazones la mejor herencia. Gracias, Padre Santo, en tu Hijo amado Jesucristo, por este depósito sobreabundante de tu Espíritu Santo en nosotros, el cual nos sostiene, nos sustenta, nos enseña, nos edifica, nos corrige, nos recuerda tu palabra y nos ayuda a mantenernos sembrando con buen ejemplo y fe, con el fruto de tu Espíritu Santo, la obediencia a tu palabra en nuestras generaciones. Amén. Amada Iglesia, que la paz de Dios, el favor de Dios, el respaldo de Dios, la gracia de Dios, su cuidado y su protección estén con cada uno durante esta semana que inicia hoy. Y si el Señor nos lo permite y nos presta la vida, en otra oportunidad nos veremos. Dios los bendiga.